comenzamos con esta noticia lamentable del fallecimiento de Ozzy Osbourne. Se confirmó hace algunos minutos. Por supuesto, una noticia que duele a los amantes de la música, pero sobre todo de su música, del heavy metal, ¿no? Sí, heavy metal a sus 76 años, Alejandra. Ozzy Osbourne, leyenda del heavy metal, del rock, sin duda pionero en este género, pues acaba de confirmar su familia en las horas de la mañana su fallecimiento. Ya desde el 2020 él tenía problema de Parkinson y se sometió a distintas cirugías, pero lamentablemente ya hoy se confirmó su fallecimiento. Curioso, Alejandra, porque hace 2 semanas tuvo su última presentación en su tierra, en Reino Unido, y muchos lo llamaban también como ese final para él. Lo veían también ya un poco deteriorado. Pero hablemos de ese legado precisamente, ¿qué le parece? Sí, señor. Precisamente sobre ese legado vamos a hablar con nuestros invitados, a quienes les vamos a dar la bienvenida a esta hora. Les estoy hablando de Camila Bella, editora para la revista Rolling Stones Corea, a quien saludamos, por supuesto, y agradeciéndole que se encuentre aquí con nosotros. Y ahí nos acompaña. Hola, muchas gracias. Qué alegría verlos. Listo, y también nos acompaña en efecto Miguel Santa Coloma, director de comunicaciones de Páramo. Gracias por ese contacto. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, en efecto, como lo decía Marlon, hablemos de ese legado. De ese legado musical. Miguel, y bienvenidas. Cuéntenos un poco acerca de ese legado musical que nos deja Ozzy, tanto en su banda Black Sabbath, pero también como su carrera en solitario que inició desde sus 15 años. Bueno, para Rolling Stone es una tristeza enorme, ya que hemos sido a través de los años testigos y fieles promotores de lo que ha sido la carrera y el legado de Ozzy, no solo en la música, sino también como un ser humano que desde su música elevó un género que no tenía una presencia ni un reconocimiento hasta que él llegó, transformó y decidió no seguir tendencias, sino crearlas, ser un pionero. Abrir el camino para quienes venían, y no solo en el heavy metal, en el rock, en el pop, en todo. Es un ícono que aún las generaciones más recientes pueden reconocer. En 1975 incluso Rolling Stone calificó su trabajo como una obra maestra y estuvo 2 veces en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Podríamos decir que Ozzy, para mí, o sea, criterio personal y para nosotros en Rolling, no solo fue un artista que dejó un legado a nivel musical y un estándar muy alto, sino que fue un hombre que nos enseñó a abrazar la oscuridad, a elevarla y a través de ella cambiar la rebeldía por una forma de revolución un poco más, entre comillas, sutil, pero más profunda al momento de llegar a los corazones y a la mente de las personas, al momento de hacernos pensar, de revolucionar. Este hombre no solo legó al heavy metal todo su talento, sino que creó y elevó este género, básicamente. Precisamente siguiendo esa línea, yo creo que también marcaron un antes y un después, precisamente siendo pioneros, pero ¿qué fue eso que Black Sabbath hizo diferente al resto de bandas en su época? Porque definitivamente marcaron hitos, más de 100 millones de discos, pero ¿hubo algún aspecto diferencial para ser las leyendas que son hoy en día? Que sea Miguel el que nos sí. responda. Claro, sin duda Black Sabbath es de uno, pues son de esos grupos pioneros en muchas cosas, ¿no? Son el génesis de un género que es el metal, y del metal se desligan un montón de subgéneros: el heavy metal, el black metal, el hardcore, inclusive sonidos como el punk se nutrieron mucho de lo que hizo Ozzy Osbourne y Black Sabbath durante los 70. Ellos estuvieron activos apenas menos de 10, 12 años. Ya después Black Sabbath curiosamente despidió a Ozzy y tuvo otro cantante, pero entonces Ozzy se reconectó de otra manera con su carrera como solista, que fue igual de impactante que la que tuvo en Sabbath. Pero sin duda yo creo que el mayor legado es la creación de un sonido, y fue la creación a partir de la estridencia de las guitarras, a partir de unas voces, digamos, que fueran más allá del pop, ¿no? Como estas voces dulces, estas voces muy bien trabajadas que tenían bandas contemporáneas a las de Black Sabbath. Él quería ir un poquito más allá, con voces más guturales, con sonidos que emularan gritos, emularan esos aullidos, digamos, de la noche, de la oscuridad. Y eso es lo que ha nutrido al metal durante 50 años.
que es un género que inclusive en Colombia es tan fuerte y tan impactante, ¿no? Todos los años vemos grandes conciertos de leyendas del metal, de leyendas del rock, y no tendríamos ninguna de esas bandas, no existirían sin el legado de Ozzy Osbourne y Black Sabbath, sin duda. Miguel, precisamente que hablas de esos sonidos, tuvimos el placer, la fortuna de tener a Ozzy en 2011 aquí en Colombia, ¿no? Precisamente en Bogotá. ¿Cómo fue ese paso de la banda por el país? Sí, pues el único concierto de Black Sabbath se dio en 2011 en el Parque Simón Bolívar, si no estoy mal, perdón. Y pues fue un sueño cumplido, ¿no? Bogotá, Colombia, o sea, nosotros somos un país que consume mucho metal y pues ver, digamos, a las leyendas al origen fue cumplir el sueño de muchos, cerrar un círculo de bandas que han pasado por el país y seguramente las personas que estuvieron allá se van a llevar ese recuerdo como parte, digamos, de este legado de Ozzy. Y bueno, eso fue lo que se presentó en su momento con Black Sabbath, pero pues todas las bandas de metal que han venido, todos los artistas de heavy metal, de rock heavy que se han presentado, también tienen una parte de Ozzy Osbourne en todas esas presentaciones, ¿no? Lo que vamos a ver en pocos meses con Guns N' Roses, por ejemplo, tiene parte de ese legado de Ozzy Osbourne. Entonces, sin duda, los años que queden, las décadas que vengan, seguirá sintiéndose y viviéndose ese espíritu de Ozzy Osbourne a través de toda esta música que ha inspirado y que ha influenciado. Mire, aquí ya nos están llegando varios comentarios que voy a aprovechar el espacio. Por ejemplo, Manuel Hernán dice hasta siempre Ozzy, comparte allí varios emoticones de tristeza. Por supuesto, es mucha la gente que seguía esa carrera, además una carrera muy, muy larga. Lo decía Marlon hace unos minutos, solo el 5 de julio fue el último concierto que tuvo allí en su ciudad natal. Básicamente, por ejemplo, debo reconocerlo, yo no tengo, digamos, mucha relación con la música de Ozzy Osbourne. Por supuesto, uno tiene la referencia de lo que es, pero no pudimos disfrutar ya de lleno como lo que muchos sí encontraron en su música. Y veníamos hablando de la presentación de él en Colombia, particularmente, y voy con Camila, en Colombia, digamos, qué tanta fanaticada tenía, cómo era ese arraigo también de la música del heavy metal aquí en nuestro país. Bueno, la verdad, para serte muy honesta, no es como mi campo, pero tuve la oportunidad en el 2019 de trabajar con Guns N' Roses y lo que decía Miguel es absolutamente cierto. Tú puedes ver la esencia que tomaron ellos, los modelos, la influencia de Ozzy en todo este tipo de bandas. Es innegable, o sea, es un sello que él dejó genial. Y además, estaba ya haciendo memoria y te digo que es un poco, tú preguntaste, ¿qué era los hacía diferentes? Para mí era la autenticidad. La autenticidad me recuerda un poco a una filosofía vivida que yo siento que Ozzy reflejaba completamente, de George Gurdjieff, un filósofo armenio que hablaba de que el hombre vive en un sueño hipnótico y nunca se atreve o tiene ese temor de enfrentarse a sí mismo. Ozzy nunca fue nada diferente a sí mismo, con sus cosas oscuras, con sus excesos, con sus aciertos, con su gran papel como padre. Y realmente lo que yo conozco de la escena es por mis papás, que sé que no fue directamente en los 70s y 80s como llegó a Colombia, sino a principios de los 90s y toda esta generación de nuestros padres, que ya son personas de 50, 60 años, fueron quienes tuvieron esta influencia sin tanta violencia y con el mensaje un poco más claro, más atenuado, que fue algo que me parece muy interesante. La escena realmente a nivel mundial, bueno, por ejemplo, te puedo hablar de Corea, de Asia, es una escena indie, underground, pero tiene realmente una presencia en los charters y en la cotización que hacen a la industria asiática que no es reconocida todavía, pero que está presente. Entonces son grupos muy grandes. Tenemos artistas influenciados por él como Miyavi, que es de Japón, y tenemos muchas bandas en Surcorea que también, si tú preguntas, incluso en países que son de culturas tan diferentes, el referente de Ozzy está presente.
Claro, y es precisamente, Camila, a esa influencia un poco también a la que me refiero sobre lo que ha sido, por ejemplo, aquí en Colombia, en particular también a nivel musical, para las bandas también de rock que han podido de alguna manera desarrollar su carrera aquí en nuestro territorio, en territorio colombiano. Lo que usted dice, Camila, es clave y por eso hacía yo la apreciación sobre, en mi caso, no me tocó una influencia de algún familiar, como tampoco era en mi época, pues, en la que surge como ese gran boom de Ozzy Osbourne, que por supuesto permanece, y ahora que estamos hablando de su legado, que me parece valiosísimo, sobre todo para quienes tienen ese importante conocimiento. Con base en esa pregunta, esa influencia a los artistas, quisiera quedarme precisamente para poder abordar de qué manera lo acogimos aquí en Colombia, ¿no? Sí, sin duda. Es más, sin Ozzy Osbourne y sin Black Sabbath no existiría Rock al Parque. Así de sencillo. El festival de rock más grande de Latinoamérica al aire libre es una clara influencia de lo que hizo Ozzy Osbourne y de lo que hizo Black Sabbath, ¿no? Es más, las imágenes que estamos viendo de ese gran concierto del 5 de julio, que es Back to the Beginning, que se hizo tal cual en el Villa Park, que es el estadio de Birmingham, la ciudad natal de Black Sabbath y de Ozzy Osbourne, y uno veía al público y era como un poco el público de Rock al Parque, ¿no? Pelo largo, camisetas negras, chaquetas, mucho cuero, y pues eso es una influencia que está en todo el planeta, en todo el mundo. Entonces, claramente en Colombia, el ejemplo de Rock al Parque, muchas bandas como Kraken, una leyenda del metal nacional, no existiría sin la influencia de Ozzy Osbourne ni de Black Sabbath. Y digamos nosotros que hacemos conciertos, sabemos que un concierto de metal es casi éxito asegurado, o pues si no son grandes espectáculos que primero se venden muy bien, si no se agotan, y aparte de eso la energía del público siempre es la misma, siempre es una gran comunidad. La comunidad del metal, más que fanáticos, es eso, es un grupo de personas que comparten un montón de intereses, de imaginarios, de narrativas, de estéticas, y todo eso nació a principios de los 70 cuando Black Sabbath sacó ese primer disco homónimo llamado Black Sabbath, y cambió para siempre la historia de la música. Miguel, siguiendo precisamente esa línea, yo creo que también representa un cierre muy simbólico. ¿Cree que se presenta o es muy revelador ese cierre en la historia del rock con la muerte de Ozzy? Sí, sin duda. O sea, esto es como cuando David Bowie murió en el 2016 y al día siguiente salió el disco. Yo creo que hay genios que van más allá de la música, que tienen relación con esas entidades espirituales, ya sea la muerte, el cielo, lo que sea, y hacen este tipo de tratos, o eso es lo que yo quiero imaginarme, ¿no? Una persona como Ozzy Osbourne, que le habrá dicho en su momento a la muerte que esperara a que diera esta gran pedida junto a sus amigos, porque fue un concierto donde estaba Tom Morello de Rage Against the Machine, estaba Guns N' Roses, como les decía un poco antes, estaba Alice in Chains, estaba Tool, que fue una banda que se presentó recientemente en el Festival Stereo Picnic, y fue, digamos, como ese último encuentro, un concierto que se transmitió para todo el mundo, y a las pocas semanas falleció. Entonces un poco ese trato con la muerte fue darle esa última oportunidad, y yo creo que leyendas como David Bowie o Ozzy Osbourne son quienes hacen ese tipo de tratos, digamos, y nos regalan, digamos, como estas despedidas épicas que solamente titanes como ellos lo logran. Sí, total, Miguel. Camila, siguiendo un poco también esa línea musical, casi 6 décadas de trayectoria, pero también de mantener vigente en un escenario musical que sin duda es complejo hoy en día. Espérame que creo que no te alcanzó a escuchar. Ahí estás de nuevo, Camila. Ya, ahora ahí sí, con nosotros. Ya, ahí estás. Camila, siguiendo precisamente esa línea musical. Perdón. Ahí estás, ahí nos escuchas. Perfecto. Siguiendo precisamente, Camila, esa línea musical, son casi 6 décadas, Alejandra, de dedicarse a la música. Como lo decíamos ahorita, empezó muy joven y siempre tenía esa pasión. Pero ¿qué representa ahora? ¿Cómo va a seguir liderando las listas de reproducción? Su legado musical, ¿cómo va a continuar?
Bueno, lo que ha mostrado la historia y lo que hemos podido ver en los artistas fallecidos es que este tipo de personas que tenían esta autenticidad, que eran creativos netos, en una época en la que no existían los arreglos musicales, donde el autotune no era algo convencional, realmente inexistente, donde ellos brillaban realmente por su talento. Por ejemplo, Ozzy, que era un ser capaz de hacer temblar estadios y de hacer temblar a otros artistas, era una persona con una presencia tan grande. Estoy totalmente de acuerdo con Miguel, este espíritu de estos seres es inmortal, es lo que los deja legando a la música para siempre. Hace poco entrevistaba a un cantante que sí es de mi época, Nick Carter, de Backstreet Boys, y conversaba con él sobre eso. Yo le decía, hey, los chicos de K-pop, los chicos del pop mundial, toda esta gente existe y tiene muchas más facilidades, y no es que no sean talentosos, son súper talentosos, pero tienen todas estas ventajas por personas como ustedes que abrieron el camino, que fueron pioneras, que siguen legando. Y hoy en día tú ves, muchos de los artistas no son carreras más largas de 10 años. O sea, realmente hay una diferencia entre el espíritu y entre el trabajo creativo que hubo en estas épocas que les permite perdurar en el tiempo y el que hay ahora, que es un poco más ligero y que no trasciende al mismo nivel de profundidad que lo hacían esos artistas de antes. Entonces, para mí esto va a liderar, va a apuntar y como dijo Miguel ahorita, detrás de esto hay un equipo gigante que va totalmente a encargarse de que el nombre de Ozzy Osbourne se quede por muchos siglos más. Y que así sea, que así sea. Pues muchísimas gracias a los dos por este contacto, por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol en vivo y por permitirnos también precisamente hablar de ese legado que deja Ozzy Osbourne para quienes por supuesto son sus fanáticos, pero también para quienes no tuvimos la oportunidad de conocerlo también como en pleno, como debería ser con todo este talento también por tanto tiempo que ha disfrutado del mundo. Que tengan una muy feliz tarde. Gracias, Miguel. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, igual para ustedes. Bueno, Marlon, entonces quedamos pendientes del desarrollo de la noticia Así más tarde, es. lo que se vaya sabiendo al respecto. Vamos a del ver qué se fallecimiento. pronuncia la familia también, pero ¿sabe qué me voy a poner ahora? A escuchar Sí. esos clásicos Sí. de Iron Man. Vamos a ver qué Paranoid también a retomar esos clásicos. Bueno, Merecido. Marlon, gracias. Gracias a usted, Alejandro.